la invitación para el Gran Canario cuando entra a un territorio nuevo, cuando entra y puede pisar tierra nueva, esa nueva tierra que emergió de la última erupción? ¿Cuál sería la conciencia con la que debería ingresar a ese territorio o pisar ese territorio? Es observar para qué y desde dónde se generó eso, ¿no? Que por qué tierra, la primera pregunta sería, ¿para qué tierra generó esto, ¿no? Bien, ¿Por qué tierra tuvo que hacer esto? ¿Qué volcanes no está tomando el Canario? ¿Qué erupciones internas el Canario no está teniendo reactivos. en cuenta? No está teniendo en cuenta que la tierra tiene que tomar responsabilidad de ello, ¿no? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión en Ruta Auténtica. El día de hoy tenemos como invitada a Antonia Betancourt. Algunos la conocerán porque cada 16 días en redes sociales, en YouTube, un acompañamiento que hace junto a Isabel Nochetti, ralentizando Alejandra en red. Entonces es una labor bastante, yo creo que muy valorada por las personas que están allí o aquí en YouTube y en cualquier red social que puedan compartir pues un poco de ralentizado de lo que Alejandra cada 16 días nos entrega como renovación, como actualización en esto que llamamos lógica gravitatoria y conceptual. Entonces, Toñi, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de la entrevista. Me interesa mucho indagar acerca de tu rol. Bueno, ante todo, darte las gracias por haber llevado este proyecto a cabo. Yo desde el minuto uno que te escuché con Isabel, no me he perdido ni uno. De hecho, el último que subiste de Sebastián Llanos me queda un poquito que ver, la segunda parte. Realmente me busco el tiempo para escucharlo porque a mí algo que me vino muy bien escuchar al que date cuenta que mi tiempo ha sido prácticamente en soledad. Entonces, Mm, como escuchar a otras personas hablar de lógica a mí me dio mucho aire, ¿no? Mi nombre es Toñi Betancor. Empecé en Lógica Global Convergente el 8 de agosto del 2014 y hasta el año 2021 que empecé con una comunidad que se llama Camino al Cero, que ya hoy no está, pero estuvo, que empecé a transitar con argentinos un poco lógica, ¿no? Me llevó de la mano Isabel Nocet porque después de Alejandra, escuché un poco a David Williams y ya cuando encontré a Isabel Nocetti fue como, yo le digo mi maestra de la escuelita de lógica. Esa personita que lo ralentiza lo suficiente mm, como para que yo tome mayor comprensión, ¿vale? De todos he aprendido, a Sebastián también, de hecho, prácticamente quizás a la menos que he seguido es a Nair Barrio, pero a Sebastián Llano, a David Williams, a todas esas personas para mí han sido esos pioneros después de Alejandra, ¿no? Que han sí. ido como bajando un poquito para que los que íbamos más lentos pudiésemos ir tomando un poquito, ¿no? Vivo en un 928 dentro de un 34, ¿no? Yo me defino como un aprendiz de la vida. Y después de que conozco la lógica, sé que voy a aprender hasta el último momento. Bueno, en mi vida cotidiana soy una mujer que acompaña procesos de otros. Yo realmente me defino como acompañante. Estoy acompañando dentro de lo que puedo con lógica global convergente. Estoy acompañando con lo que es medicina de Hammer. Hay una terapia que yo hago, ¿no? Que fue algo que yo recibí de la fuente, fue algo que bajó, que se llama esencia crística, que es trabajando Ya. con las manos, ¿vale? Masajes y bueno, todo un derrotero de cosas que empecé a hacer en el año 2005. Bueno, pasé por Reiki, pasé por Medium, pasé por todo lo que hemos pasado casi toda la gente que hoy estamos en Lógica y que al final todo eso se me quedó corto una vez que llegué a Lógica. Realmente ahora estoy acompañando más desde Hammer y quizás el rol que yo estoy cursando en este momento es ver la capacidad que tengo de transformarme a mí misma cada día, la capacidad o el potencial que tengo para acompañar a otros para que se transformen. Ese sería el rol que estoy asumiendo y del que casi estoy como tomando conciencia en esta última
etapa de mi vida, que es como innato, que ya estaba y que justo el haber caminado todo esto, hoy lo puedo asumir como propio, ¿no? Y ponerlo al servicio de otros. ¿Cómo ha sido esa etapa en que me hablabas de que eras medio? ¿Cómo fue pasar de eso a lógica global convergente? De hecho, te puedo garantizar que yo empecé el 18 del 8 del 2014 fue mi primera derivación. El 8 del 8 Y conociste lógica global convergente y tu primera la derivación fue el conocí un 18. poco. Había una amiga que me venía hablando desde julio de Alejandra. Yo la escuchaba y yo le decía, no entiendo nada, que no entiendo nada. Claro. Y ella decía, escúchala y escúchala, porque de tanto escucharla, si te resuena, sigue, y si no, no. Y Ajá. bueno, pues yo empecé a escucharla varias veces seguidas, ¿no? Y entonces ella me dice, bueno, si no quieres escucharla más, al menos empieza con la derivación, porque Mira, eso es conectar con el origen, me dijo. Y eso me sonó diferente, y yo estaba transitando un momento donde estaba cansada de todo, ya. harta, estaba hastiada de todo, ¿no? Y era como buscar, 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 y no. Y claro, mi primera toma fue mejorar mi vida. Yo creo que casi todos los que queríamos al principio lógica era mejorar nuestra vida y era como encontrar ese estado de panacea total, que es todo lo contrario, ¿no? Sí, es un proceso de, pues me gustó mucho lo que nos nombró en su momento Astrid Farías acerca de que sin mierda no hay flor, ¿no? Hay que asumir la mierda para poder obtener luego ese florecimiento de nuestra vida y de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, esa primera derivación fue la que me invitó a empezar a escuchar a Ale. Yo derivo y una vez que hago la primera derivación, siento ganas de empezar con todo eso. Y ahí fue, ya te digo que eso fue en agosto y yo en octubre cerré la consulta. Fue así de rápido. Mira, Ya la consulta venía decayendo y fue como plof. Y pasé 2 años donde no hasta el quise saber 2014, nada. 2016. Hasta el 2016 no quise saber nada absolutamente, ni de Reiki, ni de crística, ni de espiritualidad, ni de nada. Dije, fuera con todo esto, porque es que dejó de interesarme. Sí, para mí fue un proceso de duelo muy profundo, hasta el punto de llegar a sentir el deseo de irme. Hoy Ya. entiendo que lo que se moría era la identidad. En aquel momento no lo sabía. Sí, a mí me parece importante que, pues, hemos tocado en varias ocasiones el tema de la depresión, diferenciar depresión psicológica de depresión biológica, ¿cierto? Esos son dos conceptos que, pues, en lógica global convergente se van. En lógica global convergente uno empieza a diferenciar un poco de lo que ha sido la espiritualidad y lo que es ser un tránsito dentro, o sea, un tránsito real. ¿Sí? Nos han prometido a través de las creencias, a través de la religión, a través de la mística, a través de la supuesta New Age, nos han prometido un paraíso y con el tiempo uno se va dando cuenta que eso no se sostiene en la realidad, ¿cierto? Porque se queda solo primero en una ilusión, en una fantasía, en una ideología. Si logra, o sea, bajar un poquito más a tierra, eso se nos convierte en una ideología, pero de ideología a realidad hay un trecho gigantesco. Entonces ahí empiezan las contradicciones y las incoherencias en nuestra vida. Y finalmente lo que no hacemos es asumir que nosotros estamos plantados en un plano de realidad y que esas ideologías tienen que tocar el plano. Y tocar el plano es a nivel biológico. Entonces, en lógica global convergente, obviamente van a haber procesos donde esas lógicas nuevas y esas desestructuraciones de esas identidades, como las has nombrado previamente, van a tocar la parte biológica. Cuando ingresas a lógica global convergente, tienes que ingresar de manera lenta, integrar cada concepto, razonar cada concepto y no pretender comerte toda la información, porque no solo se trata de que te vaya a dar una indigestión por tanto conocimiento, porque imagínate 11 años de documentación, 11 años de contenido, de tantos compañeros que han estado en redes sociales, de la mismísima Alejandra Casado que ha tenido información disponible.
y pretender comprender en primera, o sea, en primera instancia todo lo que de lo que se trata la lógica global convergente, pues primero no es aconsejable y segundo es que sí se trabaja con el cuerpo físico y biológico, sí hay una parte comprometida del cuerpo físico y biológico y eso hay que tenerlo Totalmente. súper claro. Entonces esos estados de depresión obviamente que se sienten a nivel corporal, solo que uno va comprendiéndolos, se va familiarizando con el proceso porque ya uno ya sabe lo que viene después. Y al permitir ese tránsito, cada uno de esos procesos se hacen más rápido, o sea, me refiero a que no duran tanto en el tiempo. Una depresión antes duraba un año, puede ser un mes, ahora duran horas, o Exacto. para algunos días, pero no es mucho tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque se permite el tránsito y luego ya uno se empieza a dar cuenta todo lo que empieza a transformarse en la comprensión en la vida, pero más que nada en la comprensión de lo que uno tiene, ¿no? Entonces, aprovecho este preámbulo que tú nos abres para las personas nuevas, ¿cierto? Hay mucha gente de mi entorno que empieza a tocar la lógica, ¿no? Como yo le voy dando como pequeño, bueno, quieren indagar más en sus vidas, ¿no? Y entonces, bueno, nos reunimos a hablar, a tomar algo y yo siempre, pues, si me preguntan, siempre aprovecho, o si me dicen, no, es que no sé qué hacer con esto, mira, he escuchado esto, tal, y voy dándoles como pequeñas pinceladas y siempre digo lo mismo, muy lento, cuanto más lento mejor, Sí. porque hay una necesidad de integrar. Y un poco por cuando me pasó a mí, yo recuerdo que abiertamente se lo dije a a mi madre y a una hermana, ¿no? Que estaba en un momento de mi vida, aunque ni siquiera la hija que tenía me daba ganas de seguir aquí, pero que yo no iba a hacer nada y que no iba por ahí, que estaba viviendo un proceso que no sabía cómo vivirlo porque era todo nuevo para mí, pero que yo tenía una sensación interna a muerte y que yo posiblemente lo estaba viviendo como que nada, claro, me desilusioné por completo. Toda la desilusión, toda la ilusión con la que yo había vivido 40 y tantos años se cayó. Pues en la medida de la cantidad de ilusión que había, era la cantidad de muerte e identidad a caer. Claro, está muy bueno porque lo bajas a la ciencia y tú dices, bueno, ¿cuánto me va a doler? Bueno, mide la altura de tu ilusión y de fantasía y ahí vemos cómo va el golpe. Claro, un poquito para que quien hoy está empezando a moverse acá, mide cuánta ilusión has tenido en tu vida y eso es lo que va a A ir. doler. Y no hay, Mm. claro, claro, lo que pasa es que en aquel momento yo transitaba lógica global convergente porque mi amiga me trae. Mi amiga lo deja y yo sigo. Entonces me meto en metodología, hago toda la metodología, hago todo ese camino. Recuerdo que hoy me sonrío, pero muy gratamente, ¿no? Sin juzgarme, ¿no? Y para mí el cuarto plano era como que ahí iba a hacer, wow, el plano del alma, toda, porque uno asocia sin darnos cuenta, al menos para mí, así fue, como al principio uno quiere asociar la lógica con lo que ya tiene y no hay Mm. forma, No, no hay forma. Pero en cierto modo, al principio todo era nuevo, no tenías un rol cerca al que preguntarle, sino era de darte de bruces, de darte de bruces, de darte de cara con realidades que ni siquiera estabas preparada psicológicamente para enfrentar. mm. Y yo vivía pendiente de YouTube por un vídeo de Alejandra Casado. Yo vivía porque era lo único que tenía. Y mi amiga tenía otra amiga que iba por delante un poquito y ahí nos fuimos acompañando, ¿no? Hoy me doy cuenta, después de todos estos años, sobre todo en este último recorrido, últimos 2 años, pero sobre todo este 24, que la realidad nunca se equivoca, ¿no? Y cuán importante era para mí transitarlo en soledad, Ujú. porque yo era una mujer de referencia externa, Mira, yo no tenía autorreferencia.
todo era referencia externa. Entonces, viéndolo ahora en perspectiva, si yo hubiese entrado en lógica con un montón de gente, hubiese seguido en referencia externa, de alguna forma. Entonces, para que yo llegara a este punto, la realidad ha tenido que irme dando como pequeños límites, límites reales, Mm. para que yo hoy pueda sentirme en referencia interna. Vale, estábamos en el 2016, 2014, 2016 empiezan estos estados de depresión que ya los explicamos antes de qué se trata esos estados. 2016, 2020, ¿cómo fue ese tránsito para ti dentro de Lógica Global Convergente? ¿Cómo lo viviste? Del 2016 al 2020, yo nunca me retiré de la lógica. Decía, a día de hoy yo no me he retirado nunca, no he tenido la necesidad de retirarme porque me da oxígeno, aunque no entiendo nada, Ujú. a mí me da oxígeno tanto psíquico como biológico, ¿no? Del 2016 al 2020 hago pequeñas tomas de retomar las terapias, pero realmente hasta el 2020 no las tomo. Desde el 2014 hasta el 2020 hubieron unos meses ahí donde yo hago como hincapié de retomar lo que hacía, pero ya poniéndole la impronta de lógica, ¿no? Ya desde un lugar totalmente diferente. Es decir, empezaba a armarme terapias de las que yo hacía. Una cosa que había dejado por completo era Reiki y hacía un acompañamiento, pero ya la medium no la podía sostener. Qué va. No la ¿Cómo es podía eso? sostener. Cuéntame eso, ¿cómo es que no se puede sostener la medio? Porque hubo una época en mi primera etapa donde yo tenía una capacidad de conectar con frecuencia de otro gente que ya había partido, Bien. incluso con hablando el más que se conoce con Jesús de Nazaret. Yo Ujú. tenía esa puerta abierta y yo tenía una bajada muy limpia, muy clara ahí, ¿no? Hasta el punto de conocer a una persona, estar a su lado y conocerla de poco, no saber nada de su vida y poder describirle con pelos y señales quién se le había fallecido, de qué había fallecido y qué mensaje me daba para ella. Poder incluso leer colores de la casa, partes de la casa, sofá donde se sentaba, color. Entonces, claro, la gente decía, ¿cómo puedes tener esa info si yo no te la he dado y no me Ya, conoces? Entonces, cuando vuelvo, es como que ese canal que yo tenía abierto ya no me resuena, bien. no me siento cómoda ahí, que sería como el alienígena, oye, como lo entiendo yo hoy en lo convergente, no, era una lectura más desde el simbolismo, desde lo simbólico, ¿no? Entonces ahí empieza a caer esa parte simbólica en mi vida, muy poco a poco. Y entonces empiezo a adentrarme en un tipo de terapia donde la persona viene, primero escucho qué es lo que tiene, qué problema hay, qué la trae, para qué viene, qué anda buscando, ¿no? Y llevarla a una comprensión de que eso tiene un sentido. Eso muy limitado, no con el alcance que tengo hoy, ¿no? Y solo me quedo trabajando masaje y esencia crística y lo poco que podía transmitir de lógica, que era poquito, ¿vale? Hasta el 2020 que no fallece mi papá, el 2020 fallece mi papá y un espacio que era donde yo empecé a dar terapias queda libre. Y entonces ahí es cuando me animo otra vez a empezar con terapia, ¿no? Inducida por una conocida de la familia. Además, ¿no? Como que me anima, yo tengo ganas y ella como que me da el empujoncito y llego, ¿no? Eso fue en septiembre del 2021 y del 2020, perdón, septiembre del 2020, no quiero equivocarme, y en junio del 2021 empiezo con la biotransformación lógica, que era de lo que te hablé al principio de los chicos de Camino al Ser. Ya yo había oído hablar de Hammer, había mirado un poquito, pero no mucho, ¿no? Y
Entonces me animo y me meto en un proceso muy, 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 muy profundo con ellos y ahí ya se me acabó de romper todo. Es decir, ahí ya es como que empiezo a ver a la caja, que todavía Ale no hablaba de lo que es la caja en ese tiempo, lo habló luego más tarde, de lo que es el entorno, de lo que es el árbol transgeneracional, de lo que es el clan, de lo que es la especie y lo que soy yo. Yo ya ahí empecé como a moverme, a integrar todas esas partecitas de mí y entonces me doy cuenta que la base para que yo tome la decisión de estudiar y de retomar los estudios son las terapias. Si yo no me decido a abrir las consultas otra vez, pues posiblemente no hubiese tomado ningún interés porque estaba en otra cosa. Bien. Pero fíjate tú que el interés al principio fue como para tener una herramienta más para colaborarle a un otro. Seguía en esa referencia. Y cuando me meto en ese proceso, me doy cuenta que la que necesita el proceso soy yo. Y ahí me adentro, donde veo cómo no me valoro nada, no me quiero nada, tengo mucho amor para dar, pero muy poco amor para mí, ¿Y eso se puede? ¿El verdadero amor se puede dar a un otro y no a uno mismo? porque no lo hay. Al final lo que estás es buscando afuera que un otro te llene. Y a eso le llamamos amor, que era donde iba. Se confunde emocionalidad con amor. Exacto. O sea, todo eso que le daba al otro no era más que una necesidad de aprobación, de reconocimiento y de que otro me diera aquello que yo no me daba. Y de hecho, la persona que le tocó acompañarme en ese proceso, Cintia Prade, que para mí fue, bueno, un pilar en aquel momento muy importante, porque un día me dijo, ¿con qué derecho crees que alguien te tiene que dar algo que tú no te das? Y eso me rompió. Claro, yo algo que he descubierto, o sea, eso es un descubrimiento dentro de mi experiencia que no lo doy como una verdad, ¿cierto? Solo es como algo que me ha ido sucediendo con el tiempo y es darme cuenta que el amor no es algo que uno recibe. El amor es algo que uno da, pero para dar tiene que estar primero llenita la vasija. Si no está Primero llenita la tiene que, vasija, el ¿cómo? amor tiene que ser una cosa que uno es. Sí, o sea, pero es Yo, sobre todo eso, o sea, digamos que esa idea de uno, o sea, me enfoco en lo que tú compartes, ¿no? Yo quería era brindar, 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 ¿cierto? Pero ese brindar es desde una carencia, ¿cierto? Porque esa vasijita está vacía, ¿cierto? Y no se comprende y se confunde mucho lo que es el amor, ¿cierto? El amor en lógica global convergente y en la vida real es otra cosa de lo que uno ha creído que es, ¿cierto? Pero ese punto importante es de, no es algo que uno recibe como tal, aunque sí, porque si uno está dentro de, digamos, un sistema tan amplio, tan complejo, ¿cierto? Como es la existencia misma, pues hay contenedores que te contienen también y que te están dando y eso es amor, ¿verdad? Pero como nombras a la energía crística, a mí me gustaría centrarme mucho ahí, vale, como la energía crística, hasta donde yo sé, y yo pues vengo de eh, religión católica y también tuve pues una de mis grandes transformaciones biológicas fue este tema de soltar al tema de Cristo y todo esto, ¿no? Eso fue heavy. ¿Cómo has transicionado eso de que de lo energético a lo lógico? a ver si te Sobre lo todo sé en ese poner en palabras. aspecto de, ¿no? De la energía crística, o sea, esa vaina cómo se come muy bien y muy sabroso en la parte energética, pero ¿cómo se come eso con lógica a cuestas? Global, vale. Primero sentí rechazo hacia esa energía crística, que no es esencia, porque no es energía, es esencia crística realmente como sea. Primero sientes rechazo hacia eso. Es como, si estás en lógica, no puedes hacer esto, no son compatibles. Y hay una primera opción donde yo rechazo todo. Lo que me acompaña hasta ese momento lo descarto y lo rechazo. No, no, no tengo con qué.
Luego poco a poco lo voy modificando, ¿sabes? Lo primero que yo recibí fue un símbolo, pues le saco los números, empiezo a sacarle los números, cuánto es el símbolo, empiezo a sacarle el número al mantra, los números, los mantras, como lo poquito que yo me gestiono con esos números, y llega un momento en que me tengo que poner en paz con esto. Empiezo a sacarle los números, ¿no? Pero llega un momento en que me empiezo a poner en paz, necesito ponerme en paz con eso. Ujú. Y me sucede algo con una persona que está a punto de fallecer y yo la estoy cuidando. Esa señora tiene 90 y tantos años, nunca hablamos de nada de este tema, pero yo sentí que tenía que trabajarla con esa técnica, ¿no? Me daba mucho respeto, pero yo lo percibía, ¿sabes? Y además yo trabajé como auxiliar de enfermería años, he acompañado a otras personas a partir, es algo que además se me daba muy bien, estar acompañando hasta el último momento, es un aprendizaje increíble lo que... Entonces me sentía preparada, pero era una casa particular y también tenía límites, ¿no? Y entonces habían pasado dos cositas y yo digo, uff, esta personita se está preparando para irse. Y de hecho se lo dije a la hija, digo, igual me equivoco, pero esto tiene toda la pinta de, sí, me estoy acabando, ¿no? Y entonces le hice la técnica y cuando terminé, esa señora tenía un vocabulario increíble, perfecto. Cuando termino la técnica, esa señora dice a grito pelado, esto es la bomba, ¿Esto es qué? esto es la bomba. Cuando yo Ya. dejé de tocar, ella dice, esto es la bomba. Y a mí para aquello fue una señal clara, total y absoluta, de que le había dado una vuelta y que aunque yo dudara tanto porque había conocido otra cosa, tenía un sentido. Y entonces ahí fue donde yo empiezo a ponerme en paz, le doy una revisión a todo ese taller, cambio palabras, cambio frase, dejo de poner la responsabilidad en el otro, que en este caso era Jesús, ¿no? Y tomo la responsabilidad de que la que pone el vehículo para que eso pase soy yo, con mucho margen de error. He tenido mis idas y mi venida con todo esto hasta hace escasamente un año, que lo que hice fue, bueno, yo confío plenamente en esto porque cuando lo practico con un otro, veo el cambio en la persona, veo cómo trabaja en la memoria celular del ser humano, porque lo que hace es tocar todos los puntos meridianos del cuerpo, ¿no? Trabajan todos sobre los meridianos del cuerpo y cómo a la persona le genera, hay un cambio en la persona y la persona te empieza a pedir un cambio mayor y se quiere integrar. Hay algo que pasa dentro de la persona. Y coincide que casi todas las personas que reciben esta técnica, todos te dicen lo mismo. Nunca he probado algo que me genere tanta paz, interna, mental y física. Entonces, esas han sido las guías a través de las cuales hoy ya no hago talleres. ¿Por qué? Porque yo lo separé, yo nunca lo tomé desde la religión, nunca, ni desde el minuto uno. Que la fuente que yo tenía a mi alcance para recibirlo era Jesús de Nazaret. Eso es lo que la realidad tenía en conexión para que yo tomara esto. Y así fue en aquel momento como muy místico. Hoy no es Jesús quien está trabajando, porque aquí la que pone el vehículo, la que comparte con el otro, soy yo. Esta es una responsabilidad propia. Y yo me pongo disponible para que la esencia que soy comparta con un otro aquello que le viene bien. Y me dejo sentir. Yo no tengo nunca programado qué va a pasar con un otro. Lo vivo en el momento presente. Y eso sí es algo que he aprendido poquito a poquito. Entonces, hoy para mí, esencia crística es, igual que hago masaje, hago acompañamientos con Hammer y otras cosas que he aprendido, tengo una caja de herramientas donde está incluida esa y cuando siento que es adecuada para la persona, se la ofrezco. Porque para mí Jesús fue un revolucionario, supongamos que existió,
porque hoy ya empiezo a dudarlo, ¿no? Supongamos que existió. Si existió, para mí fue un revolucionario. Y la imagen que yo me quedé de ese ser fue la siguiente. Y es que todo lo que necesitemos ya lo tenemos dentro de nosotros. ¿Y No qué sé si pasa te con lo que contesté a no la pregunta. tenemos todavía? Pues, ¿qué pasa con lo que no tenemos? Tendremos que hacer espacio Bien. para recibirlo, que es lo que Esa siento que palabra está haciendo. todo nos está, o sea, si ya todo está hecho, o sea, que en un punto, si vamos a hacer la comida, en el Cuando siento refrigerador que tienen que estar todo, todos cuando te los hablo de elementos todo, para hacer la comida, perdona, ¿cierto? cuando te hablo de ese todo, igual no me expliqué bien, si estamos conectados a esa parte que es todo y nada, ¿no? En este algo, ¿no? Cuando tengo esa conexión, siento que todo se me va a ir dando, vaya a ser, va siendo dado cada cosa en su momento. Y que yo tengo que abrirle espacio para que ese todo me pueda nutrir. Esa es la responsabilidad que yo tomo, ¿no? Es a mí a quien me toca abrir el espacio para que todo eso pueda habitarme. En el Y dentro de momento, ese todo, ¿tú dónde estás? yo Dentro de soy ese un todo. algo, Bien. yo soy un algo que pertenece a ese todo, pero no soy ese todo, ni soy nada, soy algo. Y Jesús de Nazaret, ¿qué sería en ese caso? Hoy para mí, en este instante en el que estoy ahora, siento que si estuvo, hizo su función y la terminó. Pero con respecto a nada, todo y algo, ese Jesús, ¿qué es? Nada, Pues todo o algo. algo, Bien. algo. Esencia y lógica, ¿cómo diferencias esencia de lógica? ¿Cómo diferencio esencia de lo? La pregunta complicada porque no la espero, no la tenía presente. Pues hoy no tengo la respuesta a esa pregunta en este instante. Vale, No te la puedo responder porque no la tengo. vale. 2021 me hablaste, ¿cierto? Empezaste con las terapias, te acercaste dentro de la terapia, hay como un espacio donde tú integras lo de Hammer, ¿cierto? Para la Empiezo terapia. a integrarlo de Y Hamlet. empiezas. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo del 21, me imagino que al 2024 ha sido esa integración de las 5 leyes biológicas? ¿Cómo es eso? A la par de que vas aprendiendo, vas aplicándolo en tu terapia o vas tú recibiendo esa información, la aplicas en ti y luego sí la comienzas a llevar a la Primero la terapia. recibo, claro ¿Con está, quién y la trabajas empiezo tú eso? ¿Cómo la recibes? ¿Con quién haces el trabajo con de... la primera toma fue con los chicos de Camino al Ser, Ok, con Camino al Valeria de Ser. Guis, Manuel Calva y Mauricio Apare. Primero es un proceso muy personal, donde se te empiezan a romper todas las estructuras. La diferencia entre que se rompan las estructuras en esta época, 2021 a 2014, es que hay una base de lógica ya caminada, ¿no? Hay mucho cambio, ya uno no se toma las cosas tan emocionalmente, tan a pecho, ¿no? Como decimos los canarios. Entonces, para mí empiezo a transitarlo en mi cuerpo, a mirar mis síntomas, a ver qué es el hígado, qué es el riñón, qué función tiene, con qué parte, pues tengo gripe, esto tiene que ver con las vías altas, tiene que ver con una necesidad de, me falta la vida, tiene que ver con una cosa que interpreté como que me falta un bocado, empiezo a conocer todo lo que son las capas de Hammer, ¿no? Y eso de momento lo pongo en conocimiento solo conmigo, Bien. ¿no? Y estoy desde el 2021 hasta 2022 muy largo, te estoy hablando de octubre del 2022, que yo me animo a decirle a otros que si se quieren hacer descodificación conmigo, que ya he transitado con los chicos
todo el proceso de 6 meses, hago 2 módulos más y sigo indagando, 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 ¿no? Y entonces, amigo, le digo, oye, ¿qué te animas a hacer esto? No te lo cobro, te lo quiero para practicar. Y ahí empiezo a practicar con la No te lo gente. cobro, no te lo cobro económicamente, pero el cobro va a estar. El cobro va a estar, no, Conejillo, porque el conejillo de tú vas a Indias. poner el cuerpo y tú vas a poner Sí. el cuerpo, ¿sabes? Entonces, yo siempre fui muy honesta en ese aspecto y le dije, mira, esto va por acá, pueden pasar estas cosas, pero bueno, yo voy a estar ahí, te voy a acompañar. ¿Te anima? Como ya habían hecho otras cosas conmigo, pues me tenían confianza y la verdad que se animaron y ni tan mal fue, ¿no? De hecho, había una persona en ese momento que se quería descodificar, pero tenía un tema bastante complicado, ¿no? Y yo le dije, mira, yo no tengo hoy base para una persona como tú. Te, de- te voy a derivar a otra persona que no tengo base, ¿no? Bueno, termino Camino al Cero y en todo este tiempo conozco a Fer Kembre, que hoy actualmente pues tengo también grabo con él cada 15 o cada 20, siempre nos estamos juntando justo para hablar de lo que es la medicina de Hammer y llevamos todo un proceso, ¿no? que estamos haciendo en mi canal. Y ahí es donde yo, acompañada por Fer Kembre, me animo a tirarme a la piscina, a empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque él me acompaña con cada anamnesis, con cada paso, Él me dice, si no te tiras a la piscina nunca vas a aprender. Mm. ¿No? Entonces tienes que tirarte a la piscina y tienes que empezar. Bueno, pues poquito a poco sigo estudiando Hammer porque no lo tengo todo, sigo estudiando, me sigo preparando en lógica, igual ahora estoy con Isabel haciendo humanos en construcción, sigo preparándome, es algo que siento que puedo estar cada vez más preparada, primero para mí y luego para con otro. Y algo que yo hago siempre es que yo paso primero el proceso por mí y cuando yo he pasado el proceso por mí, por mi entorno más cercano, ¿no? Con sus permisos, es que luego doy paso a que sea público. No me tiro a lo público, no. Para mí es importante llevar un recorrido para luego poder hacerlo con gente que no conozco, ¿no? Y bueno, porque hace escasamente un mes esa persona que quería que fuera yo, pues ahora estaba preparada y le dije, bueno, yo ahora estoy preparada, si quiere. Y la verdad que ha sido hermoso porque ella quería que fuera yo y ha sido un proceso muy hermoso poder acompañarla en este desafío y ver su evolución. ¿Desde cuándo Mm. nace tu canal de YouTube? 2020 sale a la luz Alejandra en Red, ¿cierto? Ya hay 116, 17 emisiones de Alejandra en Red. Asumo que ya has compartido. Estamos grabando el Sí, 9 de ayer, julio del 2024. ayer salió el Entonces, último de Allen Red, en la última bajada con Isabel se subió con ayer. Isabel, bien. ¿Cuándo se te ocurrió esto? ¿Cuándo nace el canal para este propósito? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer este ralentizado con Isabel? El canal nace el 18 de marzo del 2022. Ya. Eh, Porque yo venía desde el 2018 y le decía a las amistades, yo sé que tengo que comunicar, sé que tengo que comunicar, no sé qué tengo que comunicar, pero sé que tengo que comunicar. Y así se me iba la vida. Y entonces en el 2022, siempre, oye, yo igual me animo un día a YouTube. Y bueno, le fui dando vueltas y dije, bueno, tienes que tirarte. Entonces hice un primer videíto, abrí el canal y bueno, como conocía a la gente de Camino al Cero, los empecé a tener encuentros con ellos. Ellos me transmitieron a Isabel y bueno, el canal empezó a crecer, a crecer, a crecer y hoy está donde está, ¿no? Lo abrí y en el 2023, principio del 2023, veo que los Allen Red empiezan como a ser cada vez como más tal. Y yo tengo la idea de darle también como una vuelta a mi canal, ¿no? A mi lógica cada vez me va atrapando más, me va atrapando más, tengo más. Y entonces se me ocurre y le digo, vino un Allen Red y le dije,
Isabel, se me había ocurrido, ¿qué te parece si ralentizamos un poco el Allen Red? Este. Bien. Y ella se prestó. Y fue bien y ya empezamos a ralentizar los Allen Red un poco como ese día. ¿Qué te parece si seguimos con esto? Si vemos que va, bueno, pues ha ido rodado. Y bueno, ya entonces decidí este año que quería que mi canal fuera Hammer Lógica Global Convergente. Y es lo que estoy, Desarrollando con lo que, actualmente. es con lo que me identifico, no sé a futuro lo que voy a hacer. Ahora el otro proyecto para el canal es empezar a hacer qué es lógica para mí en solitario y empezar a hacer pequeñas cositas desde mí y qué es para mí Hammer y cómo avanzo yo en esto poco a poco, ¿no? Y hacer como pequeños videitos, ¿no? Es como que me di cuenta que también tengo que poner mi impronta propia porque así lo siento y porque realmente es algo que no hago porque me da miedo hacer, a no hacerlo bien. Está el juicio ahí, ¿no? Y es como un desafío que se me ha prestado, pero que yo no termino de tirarme a la piscina. Pues, seguramente haré como aquel en esos momentos en que digo, bueno, hoy es el día y me tiro a la piscina y lo hago, ¿no? Tengo bastante facilidad para comunicar, es uno de mis potenciales, y a veces mis miedos me mantienen quedándome un poco detrás, ¿no? ¿A Pero qué le bueno, tienes miedo? quizás tengo miedo el otro día me di cuenta, al rechazo, Bien. porque ha habido mucho de ello a lo largo de mi vida. He sentido el rechazo a muchos niveles y no me daba cuenta que todos esos rechazos a muchos niveles los provocaba yo porque era yo la que me estaba rechazando todo el tiempo, ¿no? De forma inconsciente. Pero desde muy niña, y te hablo niña, te hablo 5 o 6 añitos, sentía ese, tú vales menos que la otra, nunca vas a llegar a nada, ¿sabes? Y como que eso estaba muy en mi inconsciente. Y cómo no, aún quedan pequeñas residuos de eso que a veces no me permiten hacer todo aquello que me gustaría hacer. Pero he aprendido a darme los espacios, a prepararme y hacerlo cuando realmente tenga el espacio. No a obligarme a hacerlo porque lo tengo que hacer, sino que sea desde la voluntad, no desde el esfuerzo. Claro, y desde la honestidad, ¿no? De saber por qué lo quiero hacer, porque como no se entera uno de que uno tiene una vasija vacía, ¿cierto? Y no se tolera el vacío, que esa era una de las primeras instancias de lógica global convergente, tolerar el vacío. Es molesto, ¿cierto? Esa afición por la paz, ¿no? Esa afición por la armonía. Es que me están quitando el potencial de estar en paz, es que me están quitando el potencial de vivir en armonía. Entonces salen vendedores de paz y de vendedores de armonía muy, muy a la orden del día, ¿verdad? Y es que esa Yo, paz y esa falta de armonía es porque uno no tolera el vacío. hay algo que dijo Ale que para mí fue, de hecho, para mí es como si existiese el mantra, es el mío. El vacío es amor y yo lo entiendo como temor. Claro. Entonces, cuando siento vacío, No, y tolerar esa falta, o sea, cuando hablamos de vacío, es vacío real, no es un vacío metafórico, es un no, vacío no, no, es real. real, O es sea, es un real, lo vacío sientes donde no hay real. información, donde no hay energía, donde no hay nada. Y a Entonces, veces ese ¿cómo vacío lo se puedo siente, interpretar? Lo puedo interpretar como rechazo, lo puedo interpretar como abandono, lo puedo interpretar, ¿cierto? Y en base a esa interpretación, yo saco otras interpretaciones, ¿cierto? Y si yo no estoy enterado de esas interpretaciones que tengo, pues todo va a estar filtrado por ahí, o sea que todo va a estar distorsionado. eso es
en Hammer es la percepción que tengo de lo que sucede. No es el hecho en sí, sino la percepción del hecho, ¿no? La Entonces, interpretación, ¿no? La percepción es lo que percibes, ¿no? En este caso es vacío. la Pero la interpretación que yo interpretación hago. son los argumentos que tú te dices a ti mismo o a un otro de qué pasa con Exacto, ese vacío, cuáles son las consecuencias, las causas, en fin, todo alrededor de eso, ¿no? Me abandonaron, me rechazaron, no soy exacto, amada, no soy querida, no soy valorada, toda esa cantidad de cosas que te quedas ahí divinamente 80 años deambulando en ese dulce de leche y de ahí no sales, ¿cierto? exacto. Y lo único que tenías que hacer era asumir el vacío, Sí. punto y Lo que aparte, pasa que bien se dice que el vacío es incómodo, obvio, pero ¿para quién es pero, incómodo? pero es incómodo porque no lo conocemos. Es incómodo Todo porque aquello, siempre queremos una respuesta fisiológica, energética de la realidad. lo que pasa que, claro, cuando llevas tanto tiempo transitando lógica, sabes que hay una parte que es energética, hay una parte, pero no todo es energético. Entonces, cuando uno ya se adentra en estas profundidades, lógica lo que hace paso a paso, poco a poco, de forma muy lenta, como bien decías al principio, es llevarte a las profundidades de ti misma, ¿no? Sin que sea tan violento. Pero es que, a ver, eso está interesante cuando hablas de la violencia, ¿no? La violencia tiene muchos matices en el sentido de que nosotros hablamos de violencia cuando es muy física, ¿no? Como muy concreta, como muy evidente. Hay violencias muy sutiles que no se ven y Sí, siguen siendo equivoco. violencia, ¿cierto? Violencia hacia un otro o violencia hacia uno mismo. La Exacto. lentitud en el proceso ayuda a que uno no sea violento con uno mismo, ¿cierto? Y no Desde sea ahí violento estaba con hablando otros, yo. ¿cierto? Qué bueno que lo hayas aclarado. Cuando tienes hambre de información, cuando tienes hambre de desarrollar lo que todavía no tienes desarrollado, cuando tienes hambre de alcanzar el resultado antes de transitar todos los cuadros que son necesarios para que ese resultado se dé, ¿cierto? En una torta, como siempre lo dice Alejandra. Si tú quieres llegar a tener la torta con el bizcochuelo en el centro, cuando apenas estás comprando los huevos, es violento contigo hacer Claro. eso. Esa violencia es como quererte saltar el proceso. Entonces, hablando de mi proceso personal, yo miro hacia atrás y Toñi, la que empezó con metodología, estaba ahí. Consumir, 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 consumir y un resultado, a ver cuándo llego a ese lugar donde todo va a ir de maravilla. Realmente lógica empezó a serme útil desde el minuto uno, sí. Pero cuando yo me abro a vivir los procesos sin apurarme por salir del proceso, sino observando el proceso paso a paso, es donde realmente está el aprendizaje y es donde esa violencia baja. Bueno, tú me contaste del tema de la canalización, de la terapia, de tu deseo de comunicar. ¿Cómo diferencias deseo de necesidad? Te pongo un ejemplo. Cuando yo abrí el canal, primer momento, yo pienso que abro el canal como... A mí me animó a abrir el canal también porque yo soy una mujer que aprendo mucho de la escucha. Yo tengo una Bien, capacidad de escuchar e integrar, escuchar e integrar, escuchar, más que leer. Yo escucho sí. e integro, escucho e integro. Entonces, como yo escucho algo y cuando yo escucho algo que a mí me resuena, lo pongo en práctica. Escucho, me resuena y voy a la práctica. Yo tengo que comprobarlo. Tengo que saber realmente si eso es así. Desde mí, ¿no? Sí. Entonces, como yo había aprendido mucho así y me doy cuenta en mis consultas, cuando me reúno con la gente, a veces nos reuníamos un grupo de gente y empezábamos a hablar y cuando me daba cuenta estaba hablando yo sola y todo el mundo así, atento a lo que yo decía, sí, sí, Dios, qué bueno. No sé, y ahí fue donde yo,
y luego hay una parte como muy orgánica que me invita a comunicar. Entonces, primero entrada, yo pienso que tengo que comunicar, ¿no? Y lo hago desde ahí. Cuando empiezo en mi canal, me doy cuenta que la que más tiene que aprender soy yo. Y Bien. que cuanto más me escucho, más me comunico conmigo. Ahí me Ahí das me... un punto de apertura en cuanto a mi propio proceso, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en redes sociales, pues tenemos ese bichito de la comunicación, ¿cierto? De la comunicación y de la transmisión. En mi caso, y me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso, que mi impulso, porque ya no era ni un deseo, era un impulso, no era una necesidad, sino un impulso de hablar, era porque a mí me faltaba espacio de recepción. ¿Entiendes? O sea, era las comprensiones que venían todas juntas en un mismo instante y yo no tenía dónde alojarlas. Entonces empezaba a vomitarlas. Cuando yo me di cuenta que yo no transmitía y que yo no comunicaba, sino que yo vomitaba información, eso fue súper doloroso para mí. Darme cuenta de que yo necesitaba un proceso y dentro de ese proceso era una construcción de un espacio de recepción. Y eso me llevó años, años, para poder gestionarme un espacio coherente para poder comunicar lo que sea, porque no solo fue a nivel de lógica global convergente nada más, sino a nivel Sí. interno, a nivel interpersonal, uf, una cantidad de espacios donde uno empieza a darse cuenta que ese mismo patrón es una repetición. Cuando uno va a comunicar, me doy cuenta de la responsabilidad que uno tiene al comunicar, de las cosas de las cuales no eres responsable cuando estás comunicando. Eso también es importante. De las proyecciones que se hacen cuando uno está comunicando, de las heridas que uno tiene y no tiene a vista, entonces pretende llenar con la comunicación. Entonces, todos los días por lo menos, yo me hago la pregunta, ¿esto es deseo o esto es necesidad? Y soy honesta con las dos cosas. Si es una necesidad, Sí. me abro a que estoy consciente de que es una necesidad y no ando autoengañándome con que lo estoy haciendo por el bien común o lo estoy Sí. haciendo por la lógica global convergente. Parto del hecho que la lógica global convergente no necesita de mí, que Alejandra Casado no necesita de mí para hacer una transmisión, que la lógica global convergente va a seguir con ruta auténtica en YouTube o sin ruta auténtica en YouTube. Si uno se monta en el caballito de que uno es necesario, no, uno es responsable, Es muy diferente ser muy responsable diferente. que ser necesario. Reconocer el deseo, yo puedo tener deseos, pero no puedo confundir mi deseo con la realidad, ni con las De hecho, necesidades de la realidad, eh, ¿cierto? cuando hablamos de comunicación, yo comunicaba tanto que era intrusiva. Sí, se es violento en la comunicación, muy violento, a mí me pasó Era mucho. muy Pues por intrusiva porque código no... 57 hay una explicación, pero por simplemente no tener un espacio en memoria para esa información nueva, pues se Era vomitaba como la que información. era tanta la necesidad, era una necesidad comunicar, ¿no? Y yo cada vez soy como, de hecho con Isabel prácticamente yo no comunico, pongo el espacio, ¿vale? Y con Fer, si lo que vamos a hablar, Fer tiene más información que yo hablo el espacio porque realmente me nutro y se nutren otros. Hoy por hoy me muevo desde realmente hacer un aporte. No, no me mueve nada más, me mueve realmente hacer un aporte. Hoy es una responsabilidad, no es una necesidad, el canal. Y si mañana no está, no está, sabes que no pasa nada. Es curioso porque yo no sabía cómo iba a llamar este canal y mi canal se llama Creando Espacio. Y era lo que yo necesitaba. Yo no puse ese nombre, yo necesitaba crear espacio dentro de mí para todo lo que ahora quizás todavía no tengo la capacidad de transmitirle a un otro, pero sí de apropiarme yo, irlo integrando, integrando, y de a poco, si va bien y si no también, ¿no? ¿Cómo te Pero va con real. la diferenciación entre Broca y Wernicke? A ver, me sorprendo porque no es algo que yo haga,
voluntariamente. De hecho, si lo voy a hacer voluntariamente es como que me tomo tiempo, lo pienso, ¿no? Pero a veces sucede que alguien me hace una pregunta y ahí empiezo y cuando termino me sorprendo y me ando así, me busco y me digo yo, ¿de dónde salió esto? Porque a veces hay más brocas de la que yo creo, pero lo noto en la pregunta de uno, no Bien. es algo que yo lo veo de forma dinámica en mí, ¿Cómo sino explicaríamos la diferencia para las personas que nos están escuchando? ¿Qué es Broca y qué es Wernicke? Porque no podemos asumir que las mi- personas saben qué es y para qué sirve y vale, por qué lo nombramos en lógica global convergente. vale, para mí el Wernicke es como que capto y almaceno, es decir, tomo conciencia de lo que escucho y como que tengo un guardado, ¿no? Se Para recepciona, mí, se sí, recepciona, no se toma conciencia porque no se ha podido procesar, no se ha podido, o exacto. sea, ahí Entonces, empieza apenas un proceso que no podemos llamar consciente, solo estamos eh, recepcionando, ¿no? hay algo que escucho y resueno y voy, se va quedando ahí, se va quedando ahí en memoria, ¿no? Y uno sigue en su proceso de vida. Para mí, Broca es cuando yo ya integré eso y lo puedo poner en palabras, Eh, primero para mí y luego para con un otro. Viéndolo de un poquito desde Hammer, es como Hammer primero lo tienes que integrar, porque es un poco, tienes que integrar todo eso, ¿no? Y pasarlo primero por tu cuerpo para luego poder transmitirlo. Si son cosas que hay que integrarlas primero, no es memorizar. De hecho, yo hoy puedo acompañar mucho mejor que cuando antiguamente lo hacía, porque no, yo no le prestaba atención al cuerpo, tampoco nos lo habían enseñado. No había eso de integrarlo, ¿no? De tomarlo, integrarlo, pasarlo por el cuerpo, procesarlo, para luego integrarlo, para luego poder darlo. Eso yo lo he aprendido en lógica. Pues hay áreas que están tocando mucho este tema del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, si no lo pasas por el cuerpo, no es aprendizaje. Es decir, uno piensa que si uno está hablando, no sé, yo tomo en lo que estoy, ¿no? Yo estoy en este momento con el tema de lenguaje, ¿no? Perdón, de idiomas. Estoy aprendiendo 3 idiomas al mismo tiempo. Entonces, Wow. me doy cuenta que pues a uno le enseñaron información, ¿verdad? Le enseñaron, le dieron, le entregaron información para ser memorizada y a eso se le llama aprendizaje. Y uno, bueno, se da cuenta que eso no es aprendizaje, eso es memorización, es una parte del aprendizaje, pero no es aprendizaje. Y una parte que he ido integrando y de a poco, y hay muchos autores que hablan de cómo es el proceso de aprender, que a uno en la escuela no deberían entregar la información. A uno en la escuela en realidad le deberían enseñar es a aprender y que le enseñaran todos los mecanismos de aprendizaje, que uno supiera de qué forma es más viable para uno, para su propio sistema, adquirir conocimiento, recibirlo e integrarlo, como lo dices, y también llevarlo a la aplicación, ¿cierto? Y uno de los aspectos que yo me sorprendí fue el tema del cuerpo, o sea, estar estudiando, y eso creo que lo hablamos o lo habló Sebastián en su entrevista, en su primera entrevista, de qué pasó con él, con la lógica global convergente y los estudios. Y él dice, una de las primeras cosas que yo noté de lógica global convergente es que ya no me complicaba tanto para el aprendizaje, me iba mejor en la universidad, ¿cierto? Y sin mayor esfuerzo. Y yo fui notando en el aprendizaje de idiomas que a mí me iba más estudiando poco y yéndome a dormir. Cuando me iba a dormir y me despertaba, yo me daba cuenta que dentro del sueño esa información iba tomando forma, iba tomando lugares donde yo conscientemente no tengo ni voz ni voto en el sentido de que para qué interferir en un proceso que la biología lo sabe hacer perfectamente, ¿cierto? Y ahí me he dado cuenta que he avanzado y me ha sorprendido muchísimo el avance, me ha sorprendido la rapidez con que uno avanza dentro del aprendizaje. Entonces yo decía, de eso se trataba el aprendizaje acelerado, ¿no? Yo retomé los estudios, yo estudié de pequeña, me quitaron del colegio con 12 13 años para colaborar en casa porque era la mayor Ya. y no vuelvo a estudiar hasta que no tengo 40 años. Con 17 hice auxiliar de enfermería y hasta que no tengo 40 años
que ya retomé a estudiar lo que a mí me gustaba, temas de energía y toda esta historia que fue cuando me metí en este mundo. Luego paré y luego ha sido lógica y Hammer. Y estoy de lleno con lógica y Hammer. Porque yo, por ejemplo, para poder grabar con Isabel, yo tengo que escuchar muchas veces a Alejandra. Me tengo Claro, que sentar con papel y lápiz y tomar nota, ¿no? Que para mí está siendo maravilloso porque me doy cuenta de un montón de cosas que si no tuviera el canal no haría esos recorridos. claro, Está siendo y me doy cuenta de eso que dices tú, que me es más fácil que lo que yo pensaba. claro. Pero porque se están integrando aspectos que uno no tenía, no estaba enterado, ¿no? Aspectos dentro del aprendizaje. Y para mí es eso, ¿no? El hecho de hacer ejercicio mientras se está aprendiendo, el hecho de irse a dormir cuando se está aprendiendo. O sea, son tantas cosas que yo decía, oh, wow, o sea, yo estoy en un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Porque esto lo han sabido desde antes. Yo sé que esta es una información nueva. Mucha gente lo sabía, pero bueno, no llegaba como Pero al grueso de, ya lo descubriste. estaría yo más interesada a nivel social que se enseñara a aprender que aprender, o sea, a dar información. La información va a estar ahí en YouTube a disposición del Sí, criterio del que escucha y del que accede, ¿no? A esta información. Entonces, haciendo un símil de esto que te acabo de decir, que la información está ahí, entonces asumo yo que toda la información de universal se encuentra ahí. Nosotros no tendríamos que estarnos ocupando tanto de la información, si finalmente la información va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que desarrollar como humanidad para dar sentido a toda esa información? Porque, bueno, desde dónde nace la pregunta, ¿no? Desde el tema del no asumir el vacío, estoy ignorante en tal área, no soporto el no saber, entonces el impulso es a ir a la fuerza, ¿no? A tomar esa información y, bueno, y a meterme por donde no me cabe todavía esa información para procesarla, ¿cierto? No tener ese respeto en primera instancia, ¿no? yo me remito ahí a estar disponible y hacer el espacio, Bien, porque realmente es lo que no sabemos es hacer espacio y estar disponible para esa información del universo, porque nos han llevado realmente al lado contrario, a que todo sea del esfuerzo y que la meta es estudiar, tener una carrera, pareja, hijos, casa, coche. Es mantener lleno un vacío al que no le presto atención. Y todo esto que he nombrado es lo que te lleva en ese derrotero de no escuchar el vacío. La palabra reconocerme ignorante en la vida es que como si reconozco mi ignorancia, está mal visto, está desvalorizado porque no se sabe el valor de la que ignorancia. tiene el ser ignorante, el reconocerte ignorante ante la vida. Si la vida tiene tantos milenios de años, cómo claro que soy ignorante? Si yo tengo un crédito pequeñito, Entonces, bueno, ahí viene el símil de la internet, ¿no? No necesito tener toda la información del mundo en mi computadora. Yo lo que necesito es un acceso legítimo a esa información, para lo esa. cual hay protocolos y no caer en el vendehumos, ¿no? De esta gente que dice que se conecta a internet, pero en realidad no te conecta a internet. Te da la ilusión de que estás en internet, pero no estás en internet, estás en Wikipedia. Y Wikipedia no es toda la internet. En ese sentido, podríamos, con este ejemplo que acabo de dar, podríamos explicar en qué ha fallado la religión, en qué ha fallado el misticismo, incluso en qué han fallado los canalizadores. No sé por qué, pero me viene Ramda, por ejemplo, que si bien ha entregado una información que en su momento me imagino que para muchas personas fue muy, muy importante. En el caso mío, cuando yo leí a Randa, que ya no recuerdo en qué año lo leí, muy poco en realidad, pero lo que sí le puedo agradecer a esta información fue el concepto de no linealidad inicialmente, ¿no? De que
de líneas de tiempo, ¿cierto? De que el tiempo no era mi tiempo, o sea, el tiempo no es mi vida. ¿Se entiende? Que yo no confunda el tiempo con mi vida. Entonces, hay varias líneas de tiempo. Esa como Claro. que fue digamos, una cosa que le agradezco a la información que entrega Randa, que sé que habrían muchas, pero como En todo tiene real- un techo y uno va dándose cuenta cuáles han sido los techos de cada una de estas instancias, ¿cierto? y yo en Entonces me realidad te puedo gustaría, decir que en este momento en el que me encuentro, a punto de cumplir casi 59 años, te puedo decir que no me saltaría nada de lo que he vivido. claro, por Porque supuesto. todo, Y además no puedes. aparte que no puedo, Ay, siento no quiero que, tener la mamá que tuve. A ver, ¿cómo haces? no, yo por ejemplo, primero no me quise parecer a mi mamá. Ya, Y cuando llegué a Lógica Global Convergente, y luego Hammer y el árbol transgeneracional y todo esto junto, ¿no? Observé qué tenía de mi madre y qué podía mejorar. la genética, ¿no? ¿Eso no te decía algo? El Pero bueno, apellido, ¿no? todo, pero era Eso no como, era nada, una cosa menor. eso era mucho, ¿no? Pero esas pequeñitas cosas en las que te fijas, en las que no me quiero parecer a mamá, no quiero repetir lo que ella hace, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para no parecerse uno a la mamá? Entonces yo lo que hice fue ponerme en paz, que con lo que me parecía ella estaba perfecto, que era perfecto parecerme a ella en lo que me parecía a ella, para eso era eso. O que ella era como, le gustan las cosas bien hechas, bien ordenadas, los papeles, tal, era como muy hormiguita, ¿no? Sigue siendo muy hormiguita. ¿Y qué rechazaba de ella? ¿En qué no me quería parecer a ella? Bajo ningún concepto. De lo que no me gusta, ¿por qué no me gusta? ¿Cómo veo yo eso en ella que yo no lo quiero tener? ¿Y qué puedo mejorar de lo que ella me ha dado? Esto a ella le es funcional, vale. ¿A mí me es funcional? No, no lo rechazo, simplemente no lo tomo. Claro, porque digo no lo tomo para este momento porque no me es funcional. Queda ahí. Igual a futuro es funcional, ahora no lo es, pero no lo rechazo ni como malo ni como bueno, simplemente a ella le funciona y a mí no. Y yo hoy no tengo ningún conflicto con parecerme a mi madre o no en esto o en aquello. Ya no tengo, Bueno, de y hecho si a fuera, y veces si hubiese el conflicto, pues está bien, o sea, tengo está, sí, conflicto sí, con sí, esta parte, todavía no la tengo pero elaborada. ya fue algo que fue vivido el proceso poco a poco y al final me doy cuenta de que lo rechazaba porque tenía una idea preconcebida de ello, una percepción de lo de ella, ¿no? De no. Entonces yo hay cosas que hoy por hoy las hago, de hecho mi madre guardaba botes de cristal, botes donde vienen almacenadas, pues qué sé yo, lentejas, Sí, garbanzos, alimentos, ¿no? Los compras en el súper y ella lavaba todos esos botes y siempre tenía guardados por si acaso, por si hacía falta para guardar algo en el está muy frigorífico, bueno, esto. está excelente. Bueno, yo siempre decía, mamá, tanto bote, tanto bote, tanto bote, que te vas a conservarlo todo. Y cuando ya iba siendo más mayor, que yo iba a hacerle limpieza en la cocina, bueno, ¿sabes que yo hoy guardo los botes? Mira, Yo como he cambiado porque el todavía a rechazo nivel, viene de la ignorancia del propósito de esa cosa, ¿cierto? claro, Tú entonces no hoy me compartes doy ese cuenta propósito del guardado de los botes y los y mi hija hoy me, rechazas. lo curioso es que mi hija hoy me dice, yo, cada día te pareces más abuela, tienes un estante lleno de botes. Ella dice, Claro, y ahora tú estás integrando la lógica del para qué se guardan los botes, ¿cierto? y además la capacidad de que te queda esto de comida y no lo guardas en un bote de plástico, sino de Claro, cristal para hacer alimentos al vacío, claro, todo lo que ella tenía vista que yo no tenía. Y ahora le veo, exactamente. por eso volvemos Eso al me ejemplo de parece súper antes, importante, digamos, abrir un espacio de darnos cuenta que no es que yo me quiera sacar de encima el rechazo. Yo no me saco de encima el rechazo. Yo tomo al rechazo como la información que biológica bueno, de algo que yo no tengo integrado.
Entonces no le escupo al otro de que el otro es el que tiene que cambiar para que yo no sienta lo que siento, que es el rechazo. ¿Quién tiene el rechazo? ¿El otro o tú? Tú. Ah, ok, listo. Entonces a ti te falta un cuadro o varios cuadros para integrar. Entonces es reconocer que tengo rechazo, punto y Claro, aparte, es y la no tener base. problema con eso. Y darme el tiempo, darle el tiempo a mi biología que vaya reformulando nuevas preguntas para que luego yo me dé cuenta, bueno, esta persona lo que pasa, lo que tiene es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y pues yo veo en qué momento de mi vida eso me puede ser útil. Entonces, tienes la Exacto. capacidad de comprender al otro y tienes la capacidad de integrar en ti algo que el otro tiene para aportar. Ahí también podemos caer que estamos, o sea, eso va a pasar. O sea, a lo que voy es que cuando quieras o no quieras, tú vas a terminar recaudando esos mismos botes de vidrio, pero el tema es la conciencia que está involucrada en eso. Es decir, podemos hacer lo mismo de manera inconsciente o podemos hacer lo mismo de manera consciente. ¿Qué se gana haciéndolo conscientemente? Es que yo puedo integrar el propósito de hacer eso, pero de manera inconsciente probablemente se va a volver una necesidad y no tengo ni idea por qué. Va a estar basada quizás en miedo a que se acabe, no sé, haya un apocalipsis de vidrio, nunca más Por haya vidrio, ejemplo, entonces yo tengo mi reserva, ¿no? Estoy exagerando el ejemplo como para ejemplificar esto de que podemos, o sea, el tema no es tanto el hecho en sí, sino la conciencia involucrada en ese hecho. exacto. Pero una cosa es transitar esa experiencia o ese patrón con conciencia y otra muy distinta inconscientemente, ¿no? Porque ahí nos van a saltar los reactivos. O sea, un rechazo es un reactivo. Sí, A falta de una respuesta lógica en conciencia, no tenemos sino la reactividad, ¿no? Entonces, no tiene problema con eso, solo saber, bueno, me saltó un reactivo es porque me falta respuesta lógica y en exacto, conciencia. exacto. Ese reactivo con el compañero, con la pareja, con el hijo, con el padre, que también pueden ser reactivos muy, muy contundentes y muy fuertes también, ¿eh? Puede uno ser una bomba atómica dentro de un hogar, llegar y armarla por cualquier cosa, y es como tener una bomba atómica en casa, y tú dices, yo cada vez que llega esta persona es como si entrara el demonio en la casa, ¿no? Viene siempre cabreado, enfadado, son reactivos, ¿no? Pero lo bueno, no, lo ideal sería cuando uno toma conciencia de ese reactivo, porque si no, ese reactivo pasa, pasa, pasa y nunca lo ves. El reactivo empieza a ser funcional cuando me doy cuenta de que estoy siendo reactivo. Y ahí empiezo a hacerme preguntas de qué me lleva a ser reactivo. Yo vivo aquí y suponte que 3 pueblos más allá encienden una cerilla y yo soy tan explosiva que aquí ardo. Eso es cuando alguien es muy explosivo. Mi madre Está decía, buena no, esa. si tu hermana Toñi, ella está en Carrizal y encienden una cerilla en Telde y tu hermana arde. Y era porque yo era muy explosiva. En cambio, mi madre ahora dice, a mi hija Toñi la deshicieron y la montaron de nuevo, Bien. porque pasó de ser explosiva a volverme muy tranquila, a no ser reactiva, a no reaccionar. Una cosa es reaccionar y otra es accionar. Yo ahora me he vuelto una persona que acciona cuando el momento lo requiere. ¿Dónde naciste y cuándo Nací, en, naciste? nací un 14 de julio de 1965 en Gran Canaria, en un pueblito que se llamaba El Sequillo. Me gustaría que me contaras un poco de la zona donde vives, del lugar, del espacio. Tú tienes un canal que se llama Creando Espacio. Las islas, la aparición de islas, en realidad es eso, una creación de espacio de la Tierra, pero empieza a emerger nuevos territorios, nuevas partes concretas. ¿Cómo haces tú esa lectura? ¿Cómo ha sido la integración de tu lugar de nacimiento, de esa zona? ¿Cómo ves a su población? ¿Cómo ves su cultura? ¿Qué se diferencia del continente? ¿Qué desde tu visión? Las islas, al ser isleño, date cuenta que la única manera de entrada o de salida a la isla es a través de avión o barco, no hay otra. Bien,
Entonces son personas, aparte que son personas entrañables, acogedoras, cariñosas, también tienen esos miedos de sentirse aislados del mundo. O sea, al ser isleño, te hablo por ejemplo cuando la pandemia, ¿no? Gran parte de nuestra economía es del turismo. Sí, tuvo que haber sido bien. Entonces para los isleños era como, Dios, ¿cómo vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Eso es lo que yo noto más de los isleños, de el como sentirnos, las islas pertenecen a España, ¿no? Forman parte de ese lugar, pero es como que nos sentimos aislados estamos aislados realmente, ¿no? Están Pero aislados, hay una distancia, hay, hay mar de por medio. para eso yo creo que el isleño es como más guardador, ¿no? De tener, por ejemplo, si hay cualquier cosa que guardar las conservas, tener, aquí algo fue muy curioso, ¿no? La gente cuando la pandemia empezó a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, porque era como que no nos falte, que si no viene el barco, si se cortan los vuelos, ¿cómo vamos a comer? Eso es Claro. muy característico del isleño. Yo recuerdo unas noticias de la pandemia cuando todos los españoles se fueron al supermercado a comprar papel higiénico. ¿Qué pasó con eso? Yo ¿Cuál nunca era lo la entendí. información inconsciente que estaba ahí? Yo realmente nunca jamás entendí para qué la gente quería tanto papel higiénico. Pero se Con lo entiende fácil que que son es. los impulsos inconscientes que se hacen, que tienen una información, ¿cierto? Y que si nosotros anteponemos el rechazo, no podemos hacer la lectura pertinente no lineal de ese Mira, yo acontecimiento. nunca me he puesto, fíjate tú que yo como canaria nunca he hecho una lectura de eso, Bueno, porque yo lo tomé con mucho humor. Yo dije, ni que no hubiese agua y jabón ¿para qué se usa el papel higiénico? ¿Para qué se usa? para limpiarse el ano, ¿no? Hablando un poco fino. Mierda, ¿cierto? Y usted con el rechazo, ¿qué es lo que quiere hacer? Sacarse de la mierda de encima. Vamos a hacer un símil de papel higiénico y rechazo. Bueno, y mierda, en realidad. Rechazo y mierda, ¿no? ¿De qué color es el papel higiénico normalmente? Blanco. Entonces el color blanco, y ahí sí le pido disculpas a mis compañeros porque puede ser una interpretación mía y no esté muy relacionada con la documentación de lógica global convergente, pero la asociación que yo hago es a la nada. La nada es blanca. Pero yo dije, ok, ellos lo que quieren es una conexión a la nada para que les limpie el ano. Como Claro, no tienen una lectura en este momento, o sea, no tienen los argumentos no lineales para poder decodificarlo de manera adecuada, lo hacen con lo que pueden. Entonces aquí lo enlazo con las Gran Canarias, las Islas Gran Canarias. Recuerdo que posterior a eso hubo la erupción volcánica del volcán, ¿cierto? Que sí, después me en La contarás Palma. cómo lo viviste, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el papel higiénico en la palma de la mano? Limpiarnos el ano. Desde la Cogemos nada. el papel higiénico, lo envolvemos en la manito y nos limpiamos el ano. La mierda tiene un propósito y tiene un propósito de construir las flores que queremos, la armonía que queremos, la paz que queremos, todo eso, ¿no? Pero hay algo mucho más relevante, me parece a mí, que es construir nuevos territorios. O sea, si nosotros vamos al centro de la Tierra, en la centro de la Tierra hay una cantidad de elementos que se están fusionando uno con otros. Y al estar fusionándose uno con otros, empiezan a emerger nuevos territorios porque van emergiendo y se van enfriando, 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 enfriando y vamos a tener nuevas montañas, nuevos territorios. Entonces, este símil que estoy haciendo es para comprender que esa mierda lo que hace es porque si tú sabes esa mierda qué es la desintegración de elementos que estaban separados. Ahí están juntos, están en un estado donde si tú puedes enfriar, o sea, yo no sé si tú escuchaste al principio, pues de lógica global convergente se decía la perspectiva fría, la lógica No es fría, recuerdo. Ahora la no recuerdo. energía, la energía es caliente, la lógica es fría. Entonces, cuando o sea, hagamos el símil Sí, 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 de ese adelante, adelante. espacio del centro de la Tierra donde están todos fusionados, es candente, 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 y luego empieza a enfriarse, 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 enfriarse. Entonces vas a tener una perspectiva fría y ahí se crea el nuevo territorio. Entonces, ¿el Y ahí se rechazo crea, qué es? El nuevo territorio. vale, Emerge en el nuevo territorio, porque en realidad
crearse se está creando ahí cuando estamos fusionando todos esos elementos en caliente, ¿no? Entonces, en el rechazo estamos teniendo la oportunidad de crear un nuevo espacio para nuestra conciencia. Entonces, Gran Canaria, a mí, a Sandra Castañeda, informa eso. España, ¿qué le informa a Sandra Castañeda? Eso. Con el tema de la pandemia 2020, todo el mundo sale corriendo a buscar papel higiénico, se hace la lectura que estoy haciendo en este momento y me queda claro. Lo uno con el volcán y digo, es la creación de territorio. Claro, Yo tengo que limpiar mis filtros, ¿cierto? Y yo en lugar de querer limpiarme solamente y estar limpio, ¿cierto? Como función de rechazo, como impulso, como, ¿cierto? Es saber que ahí está en marcha un proceso de conciencia donde yo debo dar el espacio para que la nada filtre, se filtre en mi percepción y yo pueda comprender algo distinto. No sé si esto sea muy rebuscado, dirá esta vieja de dónde está sacando todo esto, está a ver, uniendo, está uniendo a ver, cosas que no tienen nada que ver, pero esa es para mi lectura. alguien que, para alguien que no entienda de lógica, que no sepa lo que está hablando, lo va a ver muy rebuscado y le va a quitar mucho tal. Pero yo, siendo canaria, que me lo tomé con mucho humor, tampoco estaba tan puesta en lógica como estoy hoy, ni en descodificar en aquel momento como lo estoy ahora, ¿no? Pero era algo que a mí personalmente no se me había ocurrido, ¿no? Pero el hecho de que tú lo traigas para mí tiene mucho que ver, ¿vale? Y la lectura me parece buena, porque justo antes de la pandemia, creo que fue un año o dos antes, no te quiero engañar, esta isla en la que yo vivo se quemó por dos zonas donde hubieron gente que lo perdió todo. Y también es otra forma de que se armen nuevos paisajes y de que se armen nuevas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor los canarios lo que tenemos que a lo mejor, y lo estoy viendo ahora, mientras estoy compartiendo contigo, esa necesidad de arraigo, de mantener el arraigo, de mantener las cosas como están, de que no cambien, ¿vale? Porque hay un cierto rechazo al cambio, ¿no? En, una, Y yo justo, en un territorio que está en constante cambio, renovación porque además constante son y islas creación volcánicas, de nuevos espacios. Sí. y son islas volcánicas donde estás constantemente, en cualquier momento, puede erupcionar un volcán y cambiarlo todo. También es cierto que a lo mejor yo no he tenido esa mirada de lo estático, porque en mi vida personal no tengo esa necesidad de estático tan de arraigo, ¿no? Yo no, yo digo que yo soy hija del mundo. Vivo en Canarias, pero soy hija del mundo, ¿no? Yo pensé que Entonces, eras hija de tu mamá. y luego de mí, y también de mi mamá. Soy hija de tantas cosas al final. Entonces, es como yo al no tener esa percepción de arraigo, quizás no se me había ocurrido ni siquiera esa lectura. Pero sí que me parece bueno lo que traes. Sí, la actualización, cuando está a nivel concreto, es que sana tan lindo cuando nos vamos a la espiritualidad y a la religión de todo paz y todo amor, que es cuando un receptor está actualizado, ¿cierto? Cuando un receptor puede estar actualizado y acorde a su contexto y a su entorno, pues, o sea, la consecuencia es la paz y la armonía. Pero si el receptor no se ha actualizado, pues la consecuencia es el caos. Es como, yo hablo de la calma, ¿no? De la templanza interna, ¿no? De esa calma y otra palabra que a ver si me acuerdo y la digo, ahora no la tengo presente, ¿no? La estabilidad. Y uno se pasa la vida buscando la estabilidad, y yo era una de ellas que andaba Ujú. buscando la estabilidad. Hasta que me di cuenta que eso viene de adentro, no se busca afuera. Eso es algo que es un recurso que se arma dentro de cada uno de nosotros. Entonces yo hoy, ante la vida, tengo estabilidad, pero porque es algo que es un recurso que me generé de estabilidad.
Entonces, ante la adversidad de la vida, mi estabilidad no se tambalea como antes. Pero yo Claro. ese recurso me lo tuve que generar. Y el de la calma. Hoy son Se tiene que recursos que construir tengo, la calma, o sea, la calma no es algo que tú tienes por sino que se derecho construye. heredado, por título nobiliario, ni la paz ni la armonía la tienes. Tú puedes, o sea, no es título nobiliario, no es herencia, no es nada de eso. La paz y la armonía es algo en construcción en la conciencia Exacto, de cada exacto. uno. Y no es algo de que yo, ay, cómo me volví de pacífico. No sabes. Cuando empiezas a llegar a tu frontera, a tu horizonte de sucesos y empiezas a que te empiezan a sonar los cables, mira, estamos cerquita, tin, 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 empiezan a sonar y tú quieres escuchar música y escuchas ruido, es que tienes que empezarte a construir una nueva calma. Construirla. Y a eso que traes de construir, es construirnos todo. Porque llegas a un nuevo trabajo. Yo, Mm. por ejemplo, este año trabajé en una empresa unos meses y en otro momento hubiese entrado y yo entré y yo di tiempo a que los que estaban y llevaban años ahí, construir un poco a poco, un despacito, un lento, hasta que me conocieran y pudieran confiar en mí. Eso es un constructo que yo antes en los trabajos no hacía, sino era como, ya quería ser amiga de todos y que hubiera buen rollo y fuera bien armonía y no me daba tiempo para conocer a la gente, me llevaba cada palo porque iba de buena, buena, buenísima. Ahora no. Ahora me doy tiempo a que el otro vea donde yo estoy y yo observo dónde está el otro, hasta dónde puedo llegar, qué puedo compartir, hasta dónde puedo confiar y que para el otro sea también eso. Y hay con gente que lleva mucho tiempo y hay con otros que es más fluido. ¿De dónde viene la confianza? Cuando llegas a un lugar nuevo que desconoces, que todo es incertidumbre. X, güey, todo es incertidumbre. Y ahí la confianza la da el tiempo. Para mí, desde mi perspectiva, la da el tiempo. Y si te digo que la confianza puede emerger de simplemente observarte, de no buscar ser Claro. aceptado, integrarte bien, que todos te den la palmadita, que bien lo haces, Pero mira eso cómo te lleva un integraste al tiempo, equipo. eso lleva un tiempo. Para mí, eso lleva un tiempo. A ver, te voy a dar una figura, ¿no? Porque todos hemos Vale, estado en eso, ¿no? En esa situación donde llegamos a un trabajo nuevo, sea universidad, sea cualquier espacio, una fiesta, pongámosle una fiesta. ¿Y cuál es la mirada automática que tenemos? ¿Cuál es la mirada automática y cuál es la sensación automática? ¿Cuál es la necesidad y el deseo automático que emerge? Entonces, deseo ser aceptado. O sea, vamos a hablar del común. Hay gente que no. Hay gente que quiere ser sí, pero admirada. es lo más normal, ser La gente quiere ser el centro. admirada, entonces entra a la fiesta o a esa reunión con el hecho de aquí no es ni integrarme ni nada, sino que todo el mundo me vea y todo el mundo me admire. Otro es, necesito ser aceptado. Otro puede ser, bueno, ahí puede el deseo, puede estar enmascarando una cantidad de De objetivos cosas. reales de lo que yo quiero de ese espacio nuevo, ¿cierto? También está la necesidad. Ese espacio ha sido creado porque hay que suplir una necesidad concreta de la realidad. Si es una fiesta, reunirnos y conocernos entre todos. Esa es una necesidad. ¿Por qué? Porque posteriormente van a tener un proyecto en común. Puede ser, me invento eso. Pero cuando entramos a esa fiesta, uno, ¿qué es lo primero que hace? Uno mira para todos lados y empieza a mirar puntos de referencia en común. Aquel, siento resonancia con aquel, me voy a hacer con él. O otro dice, mira, ese es el presidente del no sé qué, yo me voy directo al presidente porque yo no necesito tal cosa, yo ta, y no voy a perder tiempo en esta. Tal cual, tal cual. Bueno, todo va a estar de acuerdo al propósito que usted tenga, consciente o inconsciente, para entrar a esa reunión. Pero muy pocos van
a mirar hacia adentro y empezar, en lugar de descubrir ese nuevo territorio, a querer conquistarlo, porque en última eso que te acabo de decir es una conquista, no es ninguna integración ni ninguna nada de eso, pura M. Es una conquista de territorio. Entonces, nadie hace una mirada introspectiva de decir, bueno, Sandra, ¿cómo se comporta frente a esta situación? Veamos cómo suceden las cosas. Bueno, ¿qué tengo ganas de hacer en ese momento? Me quiero ir al bar y a pedirme un trago o una bebida, lo que sea. O, no sé, llegué de afán y no he ido al baño y me voy al baño. Entonces fui al baño y saliendo del baño conocí a alguien de la reunión y bueno, ya, empezamos a hablar, empezamos a dialogar. ¿Y qué pasa conmigo frente a eso? ¿Qué otra nueva Sandra empieza a emerger en ese contacto? ¿Qué cosas nuevas empiezo yo? Hoy me saltó este reactivo, me saltó esta inseguridad, me saltó esta certeza, me saltó. Nadie hace eso. Muy poca gente hace eso, porque lo ciega el propósito anterior a ingresar, el propósito inconsciente, Totalmente de acuerdo el contigo. resultado que quiera alcanzar. No sé, estoy sin pareja. Voy a utilizar esta reunión para conseguir un macho, porque esta Sí, noche sí, quiero irme de farra. Entonces mi actitud con la que entro a ese territorio es conquistar, literal, sí, hacer total. uso de ese territorio, no de conquistarme yo en el sentido de ver cuáles son mis límites, cuáles son mis alcances, hasta dónde llegué, sin rechazo, sin culpa, sin nada de ese tema. Pero no, nadie lo hace. Todo el mundo es, ¿qué puedo adquirir? ¿Qué puedo sacar de esto? Y si no pude sacar y no me pude llevar nada, ay, qué fiesta tan mala, estuvo mal organizada, no lo hicieron, no pusieron la música que yo quería. O sea, la queja por doquier. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ese es el automático viéndolo socialmente. Claro, ese es el automático. Entonces, la invitación, ¿cuál sería, digamos, en Gran Canaria? ¿Cuál sería la invitación para el Gran Canario? El canario hace exactamente todo eso que tú dices aquí. Cuando van a una fiesta o van a cualquier cosita, todos vamos en automático, sería lo mismo. No nos distinguimos en el resto del mundo en eso. Nos reunimos por las mismas cosas que se reúnen en Colombia, en Argentina, el automático es el mismo. ¿Y cuál sería la invitación para Gran Canaria en ese sentido? Claro que sí, compartimos eso. Yo te lo pude expresar porque es evidente que me ha pasado a mí, Claro, claro. Sí, hombre, igual que a mí, yo creo que todos hemos ¿cierto? estado en ese automático, por eso lo podemos compartir. ¿Cuál es la invitación para el Gran Canario cuando entra a un territorio nuevo, cuando entra y puede pisar tierra nueva, esa nueva tierra que emergió de la última erupción? ¿Cuál sería la conciencia con la que debería ingresar a ese territorio o pisar ese territorio? Es observar para qué y desde dónde se generó eso, ¿no? Que por qué tierra, la primera pregunta sería, ¿para qué tierra generó esto, ¿no? Bien, ¿Por qué tierra tuvo que hacer esto? ¿Qué volcanes no está tomando el canario? ¿Qué erupciones internas el qué canario no está teniendo reactivos. en cuenta? No está teniendo en cuenta que la tierra tiene que tomar responsabilidad de ello, ¿no? Bien, Es como cuando se prende fuego en la montaña y arrasa con lo más verde que hay, ¿no? ¿Qué no está prestándole el canario adentro, ¿no? El fresco necesario, el aire necesario al interno, que tiene que venir el fuego a arrasarlo todo para que tú le prestes atención a tu territorio. Esa sería, desde mi mirada, lo que el canario tendría que preguntar. ¿Qué volcanes, qué erupciones no le está prestando atención, ¿no? Y con respecto a cuando se queman esos lugares, ¿dónde le está faltando el oxígeno que llega a quemar? Llega al punto de que a la Tierra le falta el oxígeno y prende, ¿no? Como, ¿dónde yo no tengo el oxígeno, ¿no? Para que esto, ¿qué ambiente tengo dentro? 2024, ya en este momento estamos contando 10 años de desarrollo donde no asististe a ningún evento, donde no apenas estás entrando al ralentizado que hace Isabel Nochetti,
donde asumo que estuviste acompañada por las radios, que en su momento fue Radio El Sí, Origen, Origen Radio, perdón, sí. Radio Frecuencia Origen, Siete Cuarentenas, Un Salto al Todo lo, Vacío, bueno, todos todo eso. ellos ahí juntos. Me imagino que tuvo que haber sido un gran acompañamiento para ti. Tú ya Sí. resignificaste el por qué tuviste que vivir o hasta el momento has tenido que vivir el proceso de esta manera. Y con lo que tienes, tú estás asumiendo una responsabilidad de transmisión de lo que es lógica global convergente al área de redes sociales. No lo digo propiamente social, porque social es como más una cosa mucho más concreta. Las redes sociales no dejan de ser virtuales, por lo tanto no podemos confundir área concreta social con las redes sociales. En asumir este rol, ¿cuál es tu visión, Julio del 2024? ¿Cómo abres dentro de tuyo esa responsabilidad? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué has podido integrar? ¿Qué sientes que debes hacer? ¿Qué compromiso estás adquiriendo con ello? ¿Qué responsabilidad estás adquiriendo con ello? Primero, que la primera que está aprendiendo soy yo. Bien, Para mí es un aprendizaje propio. Eso es lo primero, ¿no? Cada encuentro con Isabel, los ratitos que compartimos en privado antes de la grabación, son de una riqueza increíble. El otro es que me estoy comprometiendo con la lógica y haciendo un pequeñito aporte muy humildemente del lugar donde estoy, que es poniendo mi canal de Creando Espacio para que Isabel pueda ralentizar. Esa capacidad yo hoy no la tengo, pero sí abro el espacio para que otra persona pueda hacerlo, ¿no? bien, ¿Cómo me puedo comprometer hoy con la lógica? Ver el resultado que eso está dando para otros a través de los comentarios, ¿no? Que recibo, cómo está siendo de provecho para otras personas que recién están empezando o personas que les cuesta, como a mí, la primera, entender conceptos que da Alejandra, que bajados por Isabel, uno como que llega a piscarle un cuadrito más, no mucho, pero a lo mejor. Y sobre todo a nivel personal, el haber tomado la responsabilidad y el compromiso de abrir este espacio, me adentro en la lógica de forma mucho más profunda, ¿vale? Y entonces la puedo empezar a tener mayor comprensión de lo que Ale comunica, de lo que Isabel comunica, y a futuro, pues, poder hacerlo en mi entorno más cercano cuando tenga espacio para ello, ¿no? bien. Que todavía hoy no es así. Y es algo que hago con mucho amor, y me siento muy bien haciendo esto, tengo mucha pasión por este proyecto, me encanta hacer esto que estoy haciendo y de hecho si algún día no he podido estar 100% con mi voz o estar presente, lo comunico y no tengo ninguna competencia con Isabel, no. Yo sé exactamente cuál es mi rol. Mi rol hoy por hoy es prestar el espacio, porque es para lo que tengo espacio. ¿Por qué Y hablas ese de es mi compromiso. competencia? Me llama la atención que hayas nombrado la palabra competencia con Isabel. ¿Alguien lo sugirió o algo así? ¿O Alguien que en otro momento, no Isabel, no yo, pero a lo mejor sí del entorno, ¿no? Es como, ¿por qué tú hablas tan poco, no? ¿Por qué tú no aportas más, no? Yo no tengo esa necesidad, ¿no? Pues si es tu canal. Y yo digo, sí, pero es que yo no abrí este canal para mí. Yo lo abrí porque sentía que tenía que abrirlo, era orgánico, y yo no estoy compitiendo con nadie. Mi rol es este ahora. A futuro no sé. Hoy es esto. ya, pero me llamaste, mira, yo ya iba a terminar la reunión, pero me quiero enganchar a eso de la palabra competencia? Es que te emergió. Cuando estamos hablando de reactivos, me parece importante guardar la coherencia de la entrevista, ¿cierto? Es evidente que creando espacio y todo lo que implica la creación de espacios se ha visto desplegada en esta entrevista. Ha sido muy didáctica en eso. Entonces hablamos de reactivos. O sea, hay que empezar a cachar los reactivos. Para mí, el que nombres competencia, la palabra competencia, así como medio descolgada de lo que estábamos hablando,
me habla de un reactivo que acaba de emerger, de un automático que acaba de emerger, Sí, que sería también. interesante abrirle el espacio de dónde viene esa palabra competencia, porque me viene eso de que al crear un espacio donde yo invito a alguien y no hablo o me quedo callado, sale la palabra competencia, no sale desvalorización, no sale inseguridad, no sale, no, competencia. No entro a Claro, competir con Isabel, ¿no? ¿Por qué utilizaríamos esa palabra y no otra? ¿Por qué ese adjetivo y no otro? No porque sé a si es lo... adjetivo, eh, adjetivo o sustantivo. bueno, lo importante es que ha salido la palabra competencia, que es a donde tú Sí, quieres llegar, ¿no? sí, sí, sí. Y posiblemente yo hoy no necesito competir con nadie, pero yo me he pasado parte de mi vida compitiendo para ser vista, compitiendo para que se me escuchara, para que se me viera. Y yo hoy no tengo esas necesidades, pero sí que formó parte de mí mucho tiempo. Yo competí, Para qué entraríamos a competir? No lo veamos como defecto, veámoslo como virtud. ¿Qué propósito tiene el competir? Entrar a un espacio de diálogo en este caso y que me mm, emergiera, voy a competir con Toñi. mm, vale. ¿Cuál sería el propósito no lineal y lineal para competir? Sin rechazo, o sea, sin entrar en el rechazo. A ver, lineal, si lo miro lineal, es como, visto desde Tony, es como yo entro a competir porque lo que yo digo tengo razón. Sí, es como la necesidad de demostrar que yo compito contigo porque lo que yo tengo para ofrecer es tan bueno como lo tuyo o es más bueno. Y Sí, compito para que esto mío también se vea, ¿vale? Si yo te pongo como ejemplo, vamos a vender un pantalón. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Y el mío tiene un modelo y es de una clase y yo quiero que yo entro a competir contigo para vender ese pantalón de forma lineal, ¿vale? De forma no lineal, poniéndole preguntas, sería, ¿qué me lleva a tener que competir con un otro, ¿no? ¿Desde dónde yo estoy compitiendo? ¿Qué necesito mostrar yo o qué necesito que se vea de mí que voy a competirme con un otro? Ese para mí es un competir que tiene función, porque me doy cuenta de que estoy compitiendo y que estoy compitiendo porque no me siento segura, no porque tengo que demostrarle algo a un otro. Y es porque, viéndolo desde mi parte, es como para ser más valorada, pues para que se me tenga en cuenta, para ser vista. Entonces, cuando me doy cuenta de que estoy compitiendo y le quiero sacar una función a eso, la primera pregunta es, ¿desde dónde estoy compitiendo y por qué lo hago y a qué me lleva? bien. Para sacarle el beneficio, ¿vale? Y hacer de eso una virtud Para empezar a tener registro de faltas y fallas. A mí me exacto, parece relevante hacer ese ejercicio también. para poder hacer un registro de faltas y fallas. ¿Qué es lo que me hace falta? Cuando entro en competencia, desde el argumento que tú nos entregas, fácilmente uno puede ver que no es tanto buscar la aprobación del otro, en realidad uno se está buscando a sí mismo a través de la proyección en el otro. O sea, no me conozco lo suficiente, no tengo a vista mis límites y mis alcances, entonces yo necesito que el otro me los muestre. Cuando el otro me los muestra, me desvalido y ahí entro en un círculo Vicioso. vicioso donde una cosa de retroalimenta a la otra y no tengo salida. La única Es que salida es cuando asumir el yo vacío de no sentirme valorado afuera. equivoco, ese ha sido uno de mis grandes talones de Aquiles. Esa ha sido mi piedra en el zapato durante muchos años. Estar bien con Que que no te ahora, valoren, no pasa nada. Yo estoy eh, viva y si estoy viva y respirando es porque claro, tengo eso valor o si no, no tendría. ahora puedo ver eso, pero hace atrás era como, no valoraba nada de lo que hacía, era la más fea, la que menos sabía, tenía un programa de desvalorización muy profundo en mi bagaje, ¿no? Afortunadamente eso hoy es un valor añadido, ¿no? Ver que ese programa
o ya se está convirtiendo cada día en un valor añadido, ¿no? Le das la vuelta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablaba tanto que era intrusiva Sí, y no dejaba hablar al otro. Yo, por ejemplo, de forma natural, me empecé a preguntar qué me llevaba a hablar tanto, ¿no? A sacarle como el provecho al defecto, ¿no? A que el defecto lo puedo convertir en un valor, ¿no? Y he pasado de hablar mucho a escuchar mucho. Si yo, en un primer lugar, no hablaba mucho, no me doy cuenta de que ahora tengo mayor escucha. Es decir, ese hablar tanto me llevó a generar un recurso de más escucha. claro. Primero conmigo misma y luego con el otro. Claro. Y además entender el proceso, ¿no? Primero, bueno, es una salida hacia afuera donde la falla está ahí a la orden del día. Luego viene ese proceso de conciencia de que, oiga, como que lleva mucho tiempo en esto, ¿no? Como que podría hacer algo diferente acá. Entonces ahí está ese espacio de vacío y tengo que tolerar el vacío para que algo nuevo pueda armarse. Y después, bueno, ti encuentras otra salida, ¿cuál es? La escucha. Y ya como que llevo mucho tiempo escuchando, ¿será que podemos hacer algo? Entonces hasta ahí recién podemos hablar de integración. Vamos a integrar el hablar, regularizar con el tema de la escucha y va a ser una ida y vuelta donde yo me voy a poner coherente con el entorno. Pero eso es a futuro, eso no lo puedo pretender cuando me está saltando el reactivo. Solo Y eso ahí se sabe. precisa muchísima comprensión y contención del entorno. Cuando vemos a alguien que tiene un reactivo o cuando tiene una falla o cuando tiene una falta, nosotros tenemos que construirnos la comprensión y la contención para darle el espacio a esa persona de transitar su defecto, para que su conciencia tenga el tiempo de ralentizado que precisa esa conciencia. Bueno, Toñi, te agradezco muchísimo, muchísimo el que hayas aceptado esta entrevista. Yo estoy sorprendida porque yo nunca te ya el primer momento era conocerte y agradecerte enormemente porque aprendo, sobre todo cuando hablan del quiebre del 2018 y los escucho hablar. Mira, tengo la piel de gallina. Cuando hablan del quiebre del 2018, a mí, Mm, digo, es que todos pasamos por un quiebre bastante importante ahí. sí, Entonces, es tanto lo que me oxigena ver que mi proceso en la distancia es tan parecido claro, a los de otros claro. Y no es y que menos me toca, importante. pero no menos importante, exacto, el poder ver todo eso y eso también me ha ayudado a darle valor a mi proceso en solitario, a entender por qué la vida me dejó, que recién lo descubrí en el 2024, por qué llevaba tantos años sin pareja, por qué mi familia se retiró. Y yo se lo decía a una compañera, la realidad me ama tanto, pero tanto, tanto, que me dejó sola para que me hiciera autorreferente. Y luego ya te podrás integrar a un otro de otra forma, desde otro lugar. Claro, ahora empiezo a integrarme de otra manera, pero es que yo ahora, por ejemplo, mis procesos los comparto cuando los vivo, no los comparto en el momento en que los estoy viviendo, los comparto luego. Cuando Claro. lo comparto es porque lo tengo muy en punto ciego y no lo veo. Y Sí, entonces ahí, si hago un compartir con un otro y lo digo, es que estoy en punto ciego, no lo veo, necesito compartir, escucharme mientras te cuento dónde estoy, a ver si lo pillo. Y si no, a ver si me puedes dar una perlita mm, para yo seguir indagando porque esto me claro, está llevando mis tiempos, ¿no? Y no es por salir del proceso, ni por no sentir la carga, sino porque asumo que hoy no puedo sola, que también es claro, importante. claro. Sí, que la autorreferencia no se confunda con que no puedo pedir ayuda a un otro, ¿no? Que bueno, porque si no entraría en el autocastigo casi, En pasar la de la autoexigencia, autorreferencia no tanto en el autocastigo, o sino en en la la autoexigencia, autoexigencia, exacto. en no asumir, es que volvemos a caer en lo mismo, no asumir límites y alcances. Te agradezco porque yo te digo que yo nunca pensé en que me ofrecieras una entrevista, Sí, a mí me nunca. interesó mucho tu aporte en el sentido porque pues mis primeros procesos yo lo viví con una persona de Tenerife. Estuvimos muy en contacto
y de cierta manera esa zona para mí la veo muy relacionada con Código 57. Entonces el que tú me hayas contactado me dio una gran oportunidad de abrir el espacio que se abrió hoy con el contenido que quedó desplegado acá. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega en Ruta Auténtica. No me pidan el número porque no sé qué número de entrevista será. Yo voy súper atrasada con las ediciones. Les pido disculpas a las personas que quieren un poquito más de continuidad, pero de verdad que he estado súper ocupada. También tengo mi vida personal un poco movida, entonces entre una cosa y la otra, pues los tiempos son los que son y las entregas van saliendo también en mucha coherencia con lo que se va viviendo o lo que uno está viendo en el global o en lo particular también uno ve mucha coherencia ahí. Entonces, las entrevistas salen cuando deben salir, no cuando Sandra lo elige. Entonces, pues pido disculpas en ese sentido. Sí, mi propósito y mi meta es sacar 2 videos por semana, pero en este instante aún no logro ese objetivo. Ya me iré acomodando para que esto sea así. Agradecer a las personas que se han suscrito, invitar a las personas que no, si se quieren suscribir. Ese es un canal de difusión, ese es un canal de divulgación de lógica global convergente que por sus protocolos dentro de las redes sociales se precisan del me gusta, se precisan del compartir, se precisa del comentario, se precisa de la suscripción, o sea, como tal, ¿no? Entonces, pues ahí estarán disponibles todas esas acciones que usted puede hacer voluntariamente para que este canal pues pueda llegar a alguna persona que ya empiece a darse cuenta de que como que algo le falta, Sí, algo le algo, falta. algo como que hay una información que por ahí está rondando y que quisiera tenerla a la mano. Bueno, está este canal y pues también invitar a las personas que no se han suscrito al canal de Toñi Bentancur que se suscriban. Ella hace un ralentizado acá como nos ha compartido acerca de Alejandra en Red, que es un acercamiento que hace Isabel Nochetti, un ralentizado que me parece muy, muy valioso este aporte que hacen las dos, así que también invitarlos a que vayan y se suscriban a su canal si no lo han hecho. Muchas Y gracias. De hecho, nos bueno, pueden encontrar por Toñi Betancor. vale, Cualquiera que ponga Toñi Betancor va a encontrar ese canal. vale, vale, vale. Listo, Toñi. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que estuvieses aquí. Yo Gracias, también gracias. Me muy das una agradecida oportunidad de esta canariona estar hablando con una mujer de Chile encantadora y te colombiana, deseo. colombiana viviendo en Ah, eres Chile. colombiana y vives en Chile, exacto. Realmente te agradezco esto que has hecho, ¿no? Este gran programa que es Ruta Auténtica, porque a mí, que casi transito esto ahora más acompañada, a mí me ha ayudado mucho. Me nutro cada vez que sacas un programa de los compañeros que han transitado lógica. Es una nutrición muy, muy buena para mí. Así que te agradezco, te comparto. Ya hay gente que te conoce porque te comparto, te nombro mucho. Muchas Ya me gracias. suscribí a tu canal también. Gracias, Y bueno, estoy gracias. ahí, te sigo en todo lo que sube. Y de Te hecho lo agradezco. sugiero, por supuesto. Ah, genial. Bueno, al que no se ha suscrito, por favor, suscríbanse a Que los se dos suscriba. canales para seguir en este rol de divulgación de lógica global convergente. Muy agradecidos con cada uno de ustedes si llegó hasta esta instancia de la entrevista. Gracias, gracias. Y les hago una invitación o le hacemos una invitación para que nos acompañen en una próxima emisión. Un abrazo a todos.